Para los que me conocen, hola. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Álvarez, soy fotógrafo, productor audiovisual, trabajo mucho con escritura de guión, creación de formatos televisivos y también soy profesor de fotografía, narrativa y producción audiovisual en diferentes instituciones en Medellín. Hoy vamos a hablar en particular del proyecto San Carlos Sobrenatural, de cosas que hay que tener en cuenta para abordar un proyecto como estos. Bueno, Diego, tercer intento, parce. ¿Sé qué dice? Hace un ratico nos cruzamos un caballo que iba de pantano hasta el lomo. Así que por aquí está Freddy. Bueno, Freddy, ¿para dónde vamos? Vamos para la calle de la Miranda, si es que la encontramos hoy. Bueno, ¿y el camino qué tan complicado es? El camino, imagínate que vimos un caballo que por aquí le llegaba al pantano como era de bueno por aquí para nosotros. Bueno, cuando vas a hacer un proyecto como estos no lo puedes hacer solo, entonces dependes de casi que de dos tipos de personas. Uno, guías locales, indispensables para poder hacer eso. En el caso de San Carlos Sobrenatural fue una organización llamada Nativos CAT, los encargados de guiarnos, muy buenos guías, sin ellos este libro hubiera sido imposible. Estamos con Freddy, con Diego y con Willy por allá atrás. Freddy, ¿dónde estamos? Es un secreto, San Carlos, Antioquia. ¿Ustedes quiénes son? Nativos CAT. Nativos CAT. ¿Cómo me puedo contactar yo con ustedes si no vivo en San Carlos? nativoscat@gmail.com. ¿Cada cuánto sacan ustedes excursiones? Cada que haya quien salga. Perfecto, muchas gracias. En el caso de tus asistentes y los guías es bueno que haya un contrato de por medio y estar seguro de que estén afiliados a una EPS, a un sistema, al sistema de salud, y tengan un seguro, ya sea privado o ARP, que cubra en caso de un accidente. Recuerden que los accidentes suceden. Cuando combinas selva con lluvia y piedra, pues tienes una pista de hielo para quebrarte la nalga. Yo generalmente pienso en King, es una marca muy buena de zapatos. Desafortunadamente es una marca muy buena de zapatos para ciertos terrenos. Para caminar en selva, en piedra mojada, pues actúan como patines de hielo y pues no es lo mejor. En algunos lugares nos tocó quitarnos los zapatos, remangarnos los pantalones y caminar en zonas donde había culebras venenosas, pero el riesgo de matarte con esos zapatos era inminente y el riesgo de que te picara una culebra pues era menor. Entonces pues nos tocó decidir entre el menor. Este proyecto tomó unas 16 semanas en hacerse y diría que de las 16 semanas 9 nos llovieron. Me gustaría que aclaráramos la parte de a lo que me estoy refiriendo con las 16 semanas del proyecto. O sea, fue las 16 semanas de la producción fotográfica, o sea, de salir a tomar fotos. 16 semanas solamente de tomar fotos. El proyecto completo, desde el inicio del proyecto hasta la impresión y entrega al cliente de los libros, tomó más o menos unos 7 meses. ¿Son qué? ¿Las 12 del día más o menos? Bueno, son casi las 12. 11:30. El sol está pegando durísimo. Por allá está. Nosotros nos estamos escondiendo aquí en una sombrita. Diego ya cogió esquina. Yo cogí un tronquito ahí para apoyarme. Y al frente tenemos a chorro de leche. Otra cosa que tener en cuenta, ya que no solo tienes que proteger tu equipo del agua, sino también de caídas, pues es tener maletas que estén bien acolchadas y que protejan mucho
tus equipos, o sea, maletas que estén bien acolchadas, que tengan buenos separadores, siempre tenerlas llenas de estas bolsas de estas que absorben la humedad, creo que se llama desecante, no lo sé en español cómo se llaman. Una de las cosas que hay que pensar en estos proyectos tan largos es que pues generalmente llevas de 2 a 3 cámaras para hacer diferentes shots, y obviamente te vas a ir quedando sin espacio en las tarjetas. En algún momento pensé que estos discos duros que te permiten meter las tarjetas y ir bajándolas en el lugar, y eso tiene una batería que dura mucho, pues era una muy buena solución, y mientras funcionó bien fue una muy buena solución. El problema fue cuando decidió morirse con todo el material adentro, que ya fue imposible de recuperar, y pues esto ya es eso ya es grave, porque entonces no solamente perdiste el material, sino te tienes que volver a visitar a los lugares que se hayan quedado aquí adentro, que en este caso pues salieron de mi bolsillo y no fue tan bueno. Llevamos 1 hora de caminada, estuvimos pensando en devolvernos o no, pero él sí ganó, y por aquí vamos caminando, tratando de llegar a, ¿cómo llaman los encuentros? Media hora más tarde, seguimos vivos. El caballito sigue demostrando finura. Hay que agradecerle a doña Esther. Es Esther, ¿cierto? Doña Esther, el préstamo del caballito. Voy mucho más descansado que en otras salidas que hemos hecho sin caballo. Por otro lado, pues también me gustaría hablar de la parte del transporte. Finalmente, cuando hacemos un proyecto de estos en territorios tan lejanos y tan difíciles de acceder, pues el transporte realmente es muy caro. Pongo un ejemplo, una excursión a ver el nacimiento del río Magdalena son 5 días a caballo, si mal no lo recuerdo. Eso quiere decir 5 días un caballo para ti, 5 días para tus asistentes, un caballo mínimo para el equipo, un caballo mínimo para la alimentación, un caballo para tu guía y un caballo para la persona que está cuidando los caballos. Si empiezas a sumar esto, pues obviamente es una cifra muy alta para tomar fotos en el nacimiento del río Magdalena. En el caso de San Carlos Sobrenatural, pues utilizamos motos, utilizamos lancha, utilizamos carros, utilizamos incluso una avioneta ultraliviana para varias de las fotos aéreas, ya que era más barato que un helicóptero. Otro ejemplo sería el ejemplo del rostro humano del cambio climático, que fue un cortometraje documental sobre el cambio climático, con el que nos ganamos mejor cortometraje en Venecia hace un par de años, y fueron 4 días de rodaje, y en los 4 días nos gastamos 20 millones de gasolina. Esto deja muy claro pues, que obviamente puede ser un gasto que se note bastante en el presupuesto. Hasta aquí nos trajo la moto, nos toca seguir por ese camino de allá. Todo el mundo nos ha dicho que es una caminada larguísima. Son la 10:15 de la mañana y apenas empezamos la caminada dura. Bueno, la intención es sacar de ahora en adelante un video por semana hablando de un tema que a mí me interesa contar o que a ustedes les interese que yo cuente. Si te gusta el video y quieres escuchar algo en particular, por favor dale like, comenta, cuéntanos qué quieres, qué tema de fotografía, narrativa o producción audiovisual quieres que abordemos. En caso de que no te guste, pues dale que no te gusta, cuéntanos por qué no te gusta, trataremos de estar mejorando. Y si vas a estar pendiente de esto, pues no se te olvide darle al botón de suscribirse para que te esté llegando la información de cada vez que se publique un video.